El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo de miércoles 5 de abril. Saludamos a toda la gente que hasta ahora está en el 102.5, que ha estado informándose con Radio Análisis, que ahora yo tomo la posta y seguimos acompañándoles con buenas conversaciones. En un ratito vamos a estar conversando con Pamela Po, integrante de la red de politólogas, magíster en sociología y directora de políticas públicas e incidencias de la Fundación Ecosur, autora además de este estupendo libro, pequeñito pero muy consistente, llamado Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica, publicado por Editorial La Pollera. Y también vamos a estar conversando con Carla Infalda y Cristian Prado, quienes son los responsables de este otro libro hermoso que tengo yo aquí, que se llama Encuentros cercanos del tipo silvestre, publicado por Recrea Libros, un libro de verdad. Al abrir el corazón te puedo ver en mis ojos, dice ahí la bajada del libro, que es un libro que habla acerca de cuidado, diversidad, empatía, de verdad es una belleza, y vamos a estar conversando con sus autores. Ambos libros de alguna manera nos invitan a reflexionar sobre nuestro hogar. Así que, me olvidé saludar a la gente de radio que nos escucha por radio.uchile.cl. No les olvido, queridos. También les agradecemos que ustedes estén conectados con nosotros. Y para unos, otras, vamos a escuchar ahora a Jepe con Bacán tu casa.
Las distintas crisis desencadenadas conforman una crisis civilizatoria de inmensas proporciones. Y aunque es cierto que la humanidad ha enfrentado muchas veces realidades complejas, no cambiar el curso de los hechos tendrá como consecuencia la extinción de 1 millón de especies y con un matiz sin precedentes. Será la primera vez. La primera extensión generada directamente por nuestra especie. Resulta evidente que es ahora cuando nos jugamos todo y el problema requiere una visión holística donde se involucren diversos actores y por sobre todo una clase política que esté dispuesta a llevar adelante un acto profundo de transición y transformación. Llegamos a un punto de inflexión crítico donde, sin exagerar, las opciones son cambiar o condenar a muerte a buena parte del planeta. Esas son algunas de las reflexiones que aparecen en la primera parte de este libro, Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica, de Pamela Poe, integrante de la red de politólogas, magíster en sociología, directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur y autora de este libro, Punto de Inflexión, publicado por La Pollera Ediciones. Pamela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, pero obviamente el panorama no es un poquito desolador a veces. Sí, yo pensaba que estamos en un momento de profunda desesperanza, quizás son las últimas semanas especialmente, como a nivel macro y a nivel claramente social político en Chile es un momento bien difícil, no bien gris. Pero todo esto además asociado a la crisis climática que enfrentamos. El libro tiene, uno podría dividirlo en dos partes, ¿no? Uno que es como un estado de la cuestión, en donde tú nos invitas a reflexionar a cómo llegamos hasta acá, cuáles son los datos que hemos tenido desde los 70, o sea, hace 50 años que estamos sabiendo que esto no puede seguir así y aún así no se han tomado las medidas y qué es lo que, cuál es el estado de la cuestión hoy. Y luego hay una segunda parte del libro bastante más esperanzadora a la que vamos a llegar, en donde tú nos invitas a tomar acción, ¿no? Y a no dejarnos llevar por la ecoansiedad, tal cual tú lo escribes en una parte del libro, sino a comunitariamente poder avanzar en aportes para nuestra propia subsistencia. Es un libro que habla sobre la urgencia, ¿no? Y yo lo primero que te pregunto es, frente a, y que probablemente tiene que ver con lo que tú dices de la ecoansiedad, frente a un panorama tan desolador como el que vivimos, ¿qué nos queda por hacer? Y tú escribiste un libro sobre el que nos queda por hacer. Hablemos de eso. Mira, yo soy de las personas que creo que si nos quedamos en la ecoansiedad, ¿cierto? El miedo te paraliza y eso hace que uno no se mueva por una parte y por otro lado eso es muy triste. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la idea es que este libro motiva a la gente a ser agentes de cambio, dado que los estados no toman las decisiones que estamos esperando, digamos, que debieran tomar. Entonces, todas las personas, ¿cierto? Todos y todas podemos hacer algo y desde ese espacio ver la sostenibilidad de la vida como una posibilidad de enfrentar esta crisis, prepararnos para vivirla y desde acciones individuales, pero también colectivas. Yo creo que hay que recuperar ese tejido social colectivo a través de la soberanía alimentaria, ¿cierto? A través de la energía comunitaria, etcétera, que son medidas que nos van a ayudar, digamos, a prepararnos a escenarios bastante más complejos, si el alza de temperatura, digamos, se sostiene y que es una cuestión que probablemente va a ocurrir. Entonces, entre vivirlo solo a vivirlo acompañado, yo creo que es obviamente mucho mejor vivirlo acompañado porque es una forma además de, desde lo oscuro, digamos, ir hacia lugares más luminosos. Uh-huh. Ahora, eso está como en la segunda parte del libro donde tú, y vamos a entrar a eso, tú propones ciertas medidas que podemos hacer de manera personal y comunitaria, pero hay una cosa que me llamó la atención y que está justo frente al párrafo que acabo de leer, que tú dices que otra de las crisis que explican cómo llegamos a este lugar de urgencia tiene que ver con la crisis de la democracia. Y me llamó muchísimo la atención el vínculo que tú haces sobre la crisis democrática y de credibilidad que tenemos hoy día respecto a redes sociales, fake news, posverdad y todo eso, y cómo eso se vincula con el sostenimiento de este negacionismo que podemos decir, ¿cierto? Esto va a estar todo bien, no pasa nada, si podemos seguir creciendo a este ritmo y podemos seguir produciendo con este nivel de inconsciencia. Háblanos respecto a ese link que tú haces ahí. Efectivamente, la sociedad se organiza a través de la política
Y hoy día la política está muy vilipendiada efectivamente por cuestiones que estamos viendo, o sea, lo que pasó con la ley Naim hace unos días recién, o sea, se están cuestionando las bases de la democracia. Y eso implica que la democracia ha llegado a un cierto clímax que no logra abordar, ¿cierto?, las distintas necesidades ciudadanas en las cuales no hay un vínculo, porque la clase política se quedó encriptada, digamos, en su propia posición y de ahí no ha abierto estos espacios de participación ciudadana real, digamos, no solamente que te pregunten qué te parece y después la decisión es otra. Entonces, si no tenemos un sistema democrático sano, va a ser muy complejo abordar esta crisis porque nadie cree en nadie finalmente. Es como si la institucionalidad está diciendo, mira, o la ciencia está diciendo, estamos en una grave crisis y la institucionalidad sigue respondiendo de otra forma. La verdad es que se pierde credibilidad y las instituciones se debilitan. Con instituciones debilitadas, sobre todo desde el Estado, es muy complejo abordar una crisis climática como la que vamos a tener, porque, como te digo, nadie cree en nadie y la posibilidad de que haya un caos colectivo finalmente, como ocurrió con la pandemia, por ejemplo, cuando faltaban alimentos, es una cuestión que está muy a puertas. Entonces, esto se puede abordar, digamos, de manera mejor, de manera preventiva, si bien ya estamos en esto, el Estado podría abordarlo de manera preventiva, pero entregando herramientas a la ciudadanía. Y si eso no se abre, el sistema democrático, digamos, que está encriptado, no se abre, va a ser muy complejo, muy, muy, muy complejo esto, porque aquí cada uno llega con su propia verdad, en el fondo. Es como desde el negacionismo, ¿cierto?, al terraplanismo, estamos a un paso, digamos. Entonces, en ese sentido, la democracia requiere, ¿cierto?, tener nuevos aires, digamos, para poder abordar la situación. Ahora, a uno le llama la atención la lógica de dispararse en el zapato, ¿no? Tú cuentas que desde los 90 se están desarrollando las COP, como estos espacios de encuentro, de decisión, ¿cierto? Tuvimos el fallido acuerdo de Tokio, después tenemos ahora el acuerdo de París, que se ha cumplido a medias, podríamos decirlo, y uno dice, a ver, pero ¿qué están pensando nuestros líderes políticos, no? En términos de que de verdad esta cosa es insostenible, y son los mismos líderes políticos, y aquí tú también en esa parte haces una asociación entre, en el caso de Chile esos extremos, la relación entre política y medios de comunicación, y cómo también se instalan ciertas ideas y se hacen desaparecer otras. La irresponsabilidad respecto a los liderazgos y también lo que nos cabe ahí, te pregunto, como ciudadanos y ciudadanas a la hora de quienes escogemos poner a cargo. Yo diría que el tema de los liderazgos ocurre que la inercia del Estado a veces hace que no se escuchen otras voces u otros paradigmas. Hay cuestiones que son dogmáticas hoy en día. O sea, nadie cuestiona, digamos, ningún jefe de Estado cuestiona el capitalismo, ningún jefe de Estado cuestiona el crecimiento económico. O sea, son cuestiones que son dogmáticas y esto también se relaciona con una sociedad tremendamente patriarcal. O sea, estamos liderados mayoritariamente por líderes patriarcales que tienen que obviamente en esta lógica de la energía, de una sociedad tremendamente fálica, en la construcción de cosas. O sea, piensa tú los rajos mineros, cómo son unas cuestiones, unos hoyos gigantes, digamos, y toda esta como performance que tiene el tema es impresionante. Entonces, esa cuestión hace que los líderes no logran permear, digamos, con la realidad de esta crisis. También creo que los científicos han sido bastante tibiones, digamos. El IPCC es muy tibio. Yo soy sumamente crítica del IPCC. Si bien la ciencia habla, piensa tú que el último informe que sacaron, que esto fue hace una semana... Cuéntanos qué es el IPCC para que nadie se nos pierda. El panel intergubernamental de científicos que alrededor del mundo, ¿cierto?, se reúnen a ver el estado del arte, digamos, del tema climático, y salió el último informe para tomadores de decisión y, por ejemplo, no se incluyó el tema de una dieta que tiene que ser baja en carne. Y eso es porque los países se pusieron de acuerdo para no incluirlo. Entonces, si no se incluyen los informes de tomadores de decisión, los tomadores de decisión tampoco pueden, digamos, tener visible o a la vista el tema y no lo incluyen en las políticas públicas, porque es impopular, es sumamente impopular decirle a la gente, mira, tenéis que dejar de comer un poco o come menos carne. El tema es cómo hacemos la generación de contenido para que esas medidas sí en el fondo le hagan sentido a la gente, y por eso se requiere de mucha educación y necesitamos educar a la clase política. Si no estamos inmersos en ese punto,
Lo que sucede es que salen las doctoras Cordero, salen los Jógenes Kaiser, o sea, necesitamos, digamos, que la ciudadanía se acerque a la política, y por eso también en el libro dedico un momento a ese espacio, digamos, que es la incidencia, porque si no, dejamos que otros tomen las decisiones, y por eso tenemos también los líderes que tenemos. Exactamente, porque uno dice, bueno, pero eso es la gente que tú nombras fue electa, lamentablemente, ¿no? Y hubo gente que votó por ellos. Entonces, claro, y la pregunta, la educación tiene que ver, es como, de nuevo, con los medios de comunicación y de nuevo con los discursos que se instalan. ¿A quiénes ponemos al mando? Quiero detenerme, Pamela, y les recuerdo que conversamos con Pamela Po, integrante de la red de politólogas, magíster en sociología, directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur y autora de este libro. Ahí ustedes la escuchan porque es parte del panel de radioanálisis también, pero esta vez estamos hablando de punto de inflexión, crisis climáticas y ecológica. Quiero detenerme en algo que dijiste así como a la rápida, pero quiero desarrollarlo, ¿no? Que es la idea de una lógica patriarcal en la relación que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Y claro, si uno piensa que el mandato patriarcal tiene que ver con el dominar, tiene que ver con apropiarse, ¿cierto? Tiene que ver con la producción. Claro, ahí necesitamos cambiar un switch que es profundo, que es muy, muy, muy profundo. Y uno podría pasarle, y antes que se me vaya el tiempo quiero exponerlo, ¿no? A uno podría pasarle que, a mí me pasa constantemente, que uno dice, ya, bueno, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido si finalmente la gente que está tomando, o sea, si un país como Chile, incluso si nosotros nos organizamos, ¿cierto? Esto me pasa mis días malos, ojo, no siempre, pero estoy segura que mucha gente se siente identificada. Un país como Chile es un país pequeño, las grandes potencias son las que están hoy día teniendo la mayor responsabilidad en términos de la crisis climática, del aumento de la temperatura, de la desertificación, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve que nos organicemos? ¿De qué sirve que yo recicle? ¿O de qué sirve que yo me deje de comprar ropa? ¿O de qué sirve que yo tenga un consumo más consciente? Convéncenos de qué sirve que tomemos medidas de manera personal y comunitaria. O sea, de partida las medidas individuales, si todo el mundo empieza a aplicarlas, y esto hay una charla TED, no, lamento no acordarme de quién la dio, pero es muy cortita, creo que es Graham Hill, que plantea si todo el mundo comiera 5 veces a la semana, digamos, vegetales y solo 2 días carne, equivale que a la mitad del mundo es vegetariano en el fondo. Entonces ya si todas las personas desde su espacio individual hace cosas, en el fondo ya estás contribuyendo, y eso hay que valorarlo, hay que ponerlo en valor. Yo creo que a veces ocurre que uno se siente así como, pero bueno, ¿y para qué hago esto? En el fondo no tiene sentido, y sí tiene sentido. Yo creo que, y eso también implica que se van generando cambios de comportamiento culturales que le vas heredando a las nuevas generaciones, y eso sí está pasando, digamos. Las nuevas generaciones tienen menos, digamos, están menos conectados con el tema del consumo, etcétera. Y por otro lado, el tema comunitario te va a ayudar absolutamente a enfrentar una crisis que va a ser mucho más grave. Los estados, lamentablemente, yo podría dártelo firmado, digamos, el que no van a avanzar, digamos, en la línea en la cual hay que avanzar. Yo creo que eso va a ocurrir cuando ya estemos muy al borde como del colapso, digamos. Y eso, para evitar, digamos, que las personas estén desprotegidas, tenemos que ir a cuestiones colectivas. Si tú haces soberanía alimentaria con tu junta de vecinos, ya estás preparado, digamos, para el alza de precios de alimentos, estás preparado para acceder a los alimentos, cuestión que se va a agravar, digamos, cuando los países lleguen a un punto en que no van a querer exportar porque tienen que alimentar a su propia ciudadanía. Entonces, es una forma de prepararnos para enfrentar y no seguir aplazando, digamos, medidas que debieran estar siendo ya ejecutadas por el Estado, pero que lamentablemente todavía hay algunos avances muy pequeños y muy tímidos. Bueno, de hecho, uno puede decir, ¿no? Mira las temperaturas que estamos viviendo a finales de marzo, a inicios de abril, o sea, es difícil poder negar que las cosas no eran como eran hace 10 años solamente, ¿no? O sea, es que de verdad es que somos testigos, nuestra generación, de un cambio climático. Y yo pensaba en esto y pensaba que el ser humano, el Homo sapiens, lleva entre 150.000 y 200.000 años en este planeta. Y pareciera ser que en los últimos 200 incendiamos la casa, ¿no? De hecho, Greta Thunberg tiene un libro que se llama así, ¿cierto? Tu casa está en llamas. Porque por muchísimo tiempo la humanidad pudo relacionarse con el planeta de una manera más o menos armónica, pero con la revolución industrial esta cosa se disparó y en los últimos 200 años hemos desarmado este planeta. Entonces, claro, quizás en lugares donde nos volvemos a encontrar. Y lo que tú dices, Pamela, yo acá, cada vez que entrevisto a un ecólogo, ecóloga, alguien que trabaja temas medioambientales, le digo siempre, antes de partir la entrevista, siempre pregunto, ¿a cuántos años estamos de Mad Max?
de esa escena de desertificación total, de crisis del agua, no sé qué. Y yo siempre espero que se rían y que me digan eso no va a pasar. La respuesta que he recibido por lo menos 12 veces en los últimos 3 años ha sido no sabemos. Y es una respuesta muy dura, porque nadie me ha dicho, no, eso no va a pasar, no, todavía tenemos espacio, ¿no? Entonces, un poco la lógica que tiene tu libro en esta última parte es decirnos, esto está pasando, probablemente vamos a tener que enfrentarnos a una crisis de agua, una desertificación, ya lo estamos haciendo, luego qué hacemos como comunidad para prepararnos para esta adversidad, ¿no? Y ahí como politóloga te pregunto también, ¿cuáles son, crees tú, las mayores fortalezas que podemos tener en comunidad cuando empezamos a tomar conciencia de la acción personal y comunitaria frente a este panorama tan adverso? Mira, hay ejemplos de personas que se han organizado y que incluso han restaurado cuencas y eso significa que cuando restauras suelo, por ejemplo, el agua vuelve a surgir. Entonces, hay evidencia, digamos, de organizaciones ciudadanas que están haciendo este tipo de cosas. Otras personas que en solitario han plantado más de 100 árboles, por ejemplo, y que después generan un bosque que hace que el agua vuelva al ecosistema y eso trae ecosistemas, fauna, etcétera. Entonces, en el fondo hay cosas que ya la ciudadanía está haciendo. Y en esto yo creo que, no digo que llame a la desobediencia civil, pero en el fondo sí a la organización civil. Si no nos organizamos como ciudadanos, la verdad es que estamos bastante expuestos a cuestiones que a los distintos desastres naturales, ¿cierto? Y la ayuda del Estado no va a poder llegar, digamos, inmediatamente a toda la gente. Entonces, mientras más organizados estamos, más resilientes somos, digamos, a el tema de la crisis climática y ecológica. Y por otro lado, Chile es un país bastante privilegiado y a la vez maldecido, digamos, porque tenemos ecosistemas muy ricos, digamos, que nos permiten generar soluciones basadas en la naturaleza, pero como también estos se están destruyendo, estamos sumamente vulnerables al tema. Entonces, ahí donde también la ciudadanía está, digamos, desde los distintos lugares, conflictos socioambientales, defendiendo ecosistemas, para en el fondo evitar perder y seguir estando expuestos, digamos, a la crisis. Entonces yo diría que la ciudadanía sí está haciendo cosas, sí está abordando esta crisis, pero necesitamos profundizar aún más y creernos este cuento de que somos todos y todas sumamente necesarios para poder enfrentar lo que viene. Y además también eso nos da un sentido de esperanza, ¿no? Frente a este descontrol, frente a tantas cosas terribles que suceden, frente a las que uno se siente tan pequeño, bueno, decir, bueno, pero yo en mi comunidad, conmigo, con mi familia, estamos haciendo cambios que tienen sentido. Y para tener más detalles al respecto, les recomendamos mucho que se consigan Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica. No les engañe que es un libro chiquitito, es un libro que tiene muchas ideas muy potentes que de verdad pueden cambiar vidas así que y comunidades enteras. Así que, Pamela Po, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile y por escribir este libro para traernos esperanzas en medio de este caos. Que estés muy bien. Listo, muchas gracias a ustedes también. Así que agradecida, digamos, por mostrar el libro y efectivamente la idea es que todos nos organicemos y podamos enfrentar de mejor modo este tema. Bueno, nosotros nos quedamos entonces con esta recomendación. Punto de Inflexión está publicado por mis queridísimos amigos de La Pollera Ediciones, así que lo encuentran ahí en las redes de La Pollera, lo encuentran también en librerías. Agradecemos entonces a Pamela Po, nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Y acá en nuestro semáforo nos encanta hablar de libros y nos entusiasma especialmente cuando hablamos de libros pensados para público joven o muy joven, como es el caso de esta belleza del libro que les estoy mostrando a quienes nos están viendo ahora, Encuentros cercanos del tipo silvestre, desarrollado por Carla Infanta y Cristian Prado y publicado por Recrea Libros, que tuvieron la gentileza de hacérnoslo llegar para contarles a ustedes respecto a este trabajo. Estamos con Carla Infanta y Cristian Prado al otro lado de nuestro Zoom. Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Gracias. Hola. ¿Y tú? Y también saludamos a Cristian. ¿Cómo están, Cristian? Hola, buenas. Bueno, Un gusto estar acá. Tengo varias preguntas respecto a este libro. Aquí yo se lo estoy mostrando a la gente que nos está mirando por Facebook, por YouTube o que está viendo la entrevista después y que tiene que ver con el corazón de este libro, que voy a lanzarme inmediatamente una posibilidad de lectura, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de encontrarse con el otro desde la sorpresa y la amabilidad. Lo que vemos en el libro son encuentros entre animales muy distintos. El favorito mío lejos es el zorro, porque amo los zorritos. Un zorrito que se encuentra con una rana y le dice, oh, tan distinta, eres una hoja con patas. Y ella dice, no, soy una rana y puedo saltar a esa rama. Y así son cada uno de estos encuentros, ¿cierto? En donde aparecen animales más grandes con animales más chiquititos que van generando estos diálogos, parte con un mapache precioso que se encuentra con una mariposa, y preguntarles entonces por esta lógica, ¿no? De estos pequeños diálogos de encuentros entre animales que parecieran tan distintos, pero que acá se logra mirar a los ojitos. Bueno, te cuento un poco de cómo nació la idea. Y nosotros somos, bueno, Carla es arquitecto y yo soy diseñador, ambos de la misma facultad, y nos conocimos mucho tiempo después de la facultad, ahora somos pareja, y hacemos muchas cosas relacionadas con el arte en general. Hemos hecho varios proyectos en distintas áreas. Y la Carla, principalmente, su fuerte es como la ilustración. Y hubo un momento en que ella estuvo haciendo estas ilustraciones de encuentros, básicamente, de distintos animales. Partí con la foquita con el pescado. Claro, Ajá, ese fue que como es uno de los encuentros. Sí. Y una vez yo vi su dibujo y dije, esto tiene que ser un cuento. Entonces lo tomé y empecé a redactar una historia o unas situaciones en el fondo. Claro. Como primero nacieron como imágenes independientes. Por eso tiene esa cosa un poco de que cada uno es independiente y no necesariamente, bueno, hay una relación de los encuentros, pero como que tienen una individualidad cada una. Uh-huh. Claro, en el fondo no es una historia, sino que en el fondo son claro, todas estas situaciones breves que son encuentros. Es un encuentro, claro. Y que, claro, en el fondo partió, o sea, la primera fue la foquita con el pez, y de ahí Cristian hizo ese verso tan bonito y dijimos, ya bueno, pues entonces ahí había que pensar en más animalitos. Y claro, siempre la idea era pensar en la diversidad y la diferencia, que no son necesariamente malas, al contrario, cada uno puede aprender del otro, sí, partiendo por lo diferentes que somos. Ahora, ese suena un mensaje urgente en estos tiempos, ¿no? En tiempos en donde estamos tan divididos y tan atemorizadas frente a la otredad. ¿No? Y en donde tenemos lamentablemente medios de comunicación y tenemos también redes sociales en donde hay gente que se dedica profesionalmente a generar distancias. Entonces, claro, ¿cómo contrarrestamos estos discursos de sospecha, estos discursos de inseguridad, ¿cierto? Estos discursos de desconfianza frente al otro? Y aquí ustedes están haciendo un trabajo específico en esa línea, pero específicamente para niñeces, ¿cierto? Para infancias. Cuéntanos también de ese acercamiento, de pensar en niños, niñas que van a tener acceso a este cuento. ¿Qué esperan que pase ahí, Carla? Bueno, yo creo que como lo que tú dices, en el fondo, como dejar dejarse llevar por lo que toda como la mala onda en el fondo que hay, yo creo que a nivel mundial, y que los niños como tienen acceso desde tan chico a todo lo que es las redes sociales, como dices tú, vean que el mundo se puede ver de otra manera en el fondo, que
no sé, en Chile hay ahora específicamente un tema súper xenofóbico, por ejemplo. Está pasando que en el mismo Santiago, incluso en todo Chile, hay gente que antes no estábamos acostumbrados a ver, y yo creo que para mucha gente eso les da miedo. O sea, tienen miedo al diferente. Y yo creo que eso siempre pasa, y en todo orden de cosas. La gente le tiene miedo a los que son diferentes. Uno no quiere ser diferente, tiene miedo a destacar a veces, para bien o para mal, y yo creo que hay que acostumbrarse a que de eso se trata el ser humano, o sea, de que somos todos diferentes y todos aportamos desde alguna parte a construir la sociedad. Uh-huh. Sí, cada uno tiene una facultad que puede aportar a la sociedad en general. Una cosa súper importante también que yo creo que hay en esto, en el crear un objeto que sirva para los niños con esta información, que es como un superpoder en el fondo, que uno tiene que aprovechar bien. Porque los niños son como esponjas y es súper importante lo que a veces tú le transmites a los niños. Entonces, si de chiquitito tú le dices que él puede hacer algo como importante o que puede ser alguien importante en la sociedad o que es bueno o que puede hacer cosas buenas, muchas veces si este niño te ve como alguien significante o significativo, va a ser algo importante para él y se lo va a guardar. ¿Ah? Y eventualmente puede tener un buen resultado cuando sea grande. Uh-huh. Uh-huh. Así que es una responsabilidad muy grande, pero además como un superpoder que uno podría tener frente a lo que va a pasar en el futuro. Claro. Sin duda, porque no olvidemos que la inseguridad, el sentirse incómodo con otros, eso es algo que se entrena. Los niños no nacen desconfiados. Al revés. Exacto. Entonces es algo que se va entrenando y que también, por supuesto, se puede entrenar desde el otro lugar, desde decir, está todo bien con que tú te acerques al otro. Y una cosa que me gusta mucho del libro es que estos diálogos son preguntas. La mayoría de ellos, ¿no? Hay una curiosidad de respecto a este otro, sea un elefante con una tortuguita, sea una foca con un pescadito, sea este zorrito con una rana, ¿cierto? O este mapache con una mariposa. El mapache es una belleza, realmente, me encanta. Lo que pasa es que a mí los zorros me seducen especialmente, entonces me parece muy lindo. O este oso gigante que está ahí conversando con una oruguita y le dice, peludos ambos somos, nuestro pelaje es como el oro, cuando hace frío es un tesoro. Conversar quizás no podemos, compartir seguro lo haremos. Ese es el juego. Y les quería preguntar desde esa escena, ¿no? Desde, como contaban, Carla empezó a dibujar esto sin muchas expectativas, sin pensar que esto iba a terminar siendo un libro, y Cristian Prado le empezó a poner entonces estos diálogos, pero ahora que el libro está acá en estas ediciones hermosas que hace Recrea, que nosotros somos muy fan acá en la radio de su trabajo editorial porque es muy bello, quería preguntarles qué es lo que se imaginan, en qué escena se imaginan este libro llegando a sus jóvenes lectores y lectoras. ¿En qué escena? Bueno, o sea, de partida, por lo que yo sé, Recrea se lo entregó, o sea, se lo vendió a la Junji. Creo que hay una gran cantidad, y eso para nosotros es como espectacular, porque significa que ya el libro va a estar en un grupo grande de niños, y lo bueno es que además con una parvularia, me imagino, que los puede además guiar. Entonces, no sé, para mí eso es como espectacular, el saber que el libro ya tiene un público de niños que son chicos, que están recién, por un lado, familiarizándose con los libros, pero además que ya de chiquititos les lleguen estos temas, y que ojalá la persona, el adulto a cargo de ese grupo de niños los pueda guiar bien, y que haya una dinámica así como súper positiva con el tema, que no solo se queden en los dibujos, en el fondo, que hay un mensaje. Yo también me lo imagino como un poco en una situación que es como muy común, que es el padre, la mamá o el adulto significativo que acompaña al niño en la noche y le lee el cuento. Sí. ¿Ya? Porque también eso genera una posibilidad de que el papá le explique un poco más de la situación, o la mamá, o el abuelo, no sé quién sea, y se genere, adquiera más riqueza en el fondo el contenido del libro, y sea más significativo también para el niño. Ahora, la idea en el fondo
influir positivamente. Sí, yo me imagino esa escena, ¿no? Me imagino perfectamente la escena de el adulto significativo que puede ser el cuidador, la cuidadora, papá, mamá, la hada madrina, como es mi caso, la madrina mágica, sentándose ahí con el niño o la niña a compartir este cuento y analizar los dibujitos y qué ves ahí, mira cómo conversan, etcétera, y ahí hay una posibilidad. Ahora, estamos conversando con Carla Infalta y Cristian Prado, autores del libro Encuentros cercanos del tipo silvestre, editado por Recrea, y según lo que ustedes me contaban, esta es, si entendí bien, su primera experiencia desarrollando un libro para infancias. Y quería preguntarles qué aprendieron de eso y qué sienten que va a pasar en el futuro con este desarrollo creativo. Bueno, eso no es exactamente... Bueno, por eso, entendí, por eso les pedí que me lo explicaran. O sea, bueno, este es el primero publicado de los dos. Claro. Anteriormente yo hice un libro con mi hermano, también con Recrea. Cristian hizo un libro con su mamá, sí, que es psicóloga. Yo hice un libro también con Recrea que se llama Mi abuela ya no está, para que lo pidas, para que lo veas. Es súper bueno. Ese es un tema más triste, es sobre la muerte, en realidad. Es respecto a mi mamá como abuela de mi hija. Y bueno, mi mamá se murió, entonces es el tema de cómo mi hija vio la muerte de mi mamá. Necesitamos más libros sobre el duelo, porque es una experiencia tan brutal, pero tan humana. Si algo tenemos claro es que eso va a pasar. Exactamente. Y bueno, siempre estamos con ideas, o sea, tenemos hartas ideas. Tenemos uno en carpeta, que lo hicimos para Brian May, el guitarrista de Queen, no sé si lo ubicas. Por supuesto, el doctor Brian May. Contacto con él y se lo hicimos llegar y él tuvo la posibilidad de leerlo. Sí. Está aprobado por él. Y está aprobado, y de hecho nos mandó una frasecita como para incluir en el libro. Queremos ese libro, pero me imagino Brian May, el guitarrista de las estrellas, jugando de las estrellas. Sí, tiene mucho que ver con eso. Doctor en astronomía, por si no lo saben, nuestros auditores. Sí, y ahora es Sir, lo nombraron Sir. Doctor Brian May es muy largo. Que bueno, me entusiasma mucho poder llegar a ver eso. Así que bueno, ahí se vienen nuevas posibilidades de la creatividad de Carla Infalta y Cristian Prado en libros infantiles. Pueden encontrar su trabajo por separado y juntos, que es una belleza, ya se los dije. Encuentros cercanos del tipo silvestre. Publicado por Recrea Libros, entonces les dejamos invitadas a que lo consigan, a que lo compartan, a que lo regalen, a que lo conozcan y si se entusiasma mucho, yo hay varios de estos que quiero enmarcar porque son tan bonitos. Oye, justamente el domingo estamos invitados a la Feria de Lomata, Feria del Libro en Lomata, en la Casona Lomata, sí, en Vitacura, y bueno, vamos a hacer una actividad justamente con el libro, entonces mandamos a imprimir, porque ahí lo vamos a leer, o sea, lo va a leer mientras mostramos los dibujos. Y después va a haber alguna actividad con los niños, así que... Bueno, vamos a estar atentos luego si esas láminas están en venta, etcétera, porque están muy bellas para poder ahí iluminar espacios. Carla Infalta, Cristian Prado, autores del libro infantil Encuentros cercanos del tipo silvestre, autores del libro, punto. A mí estoy leyendo el crédito que pusieron abajo ahí en el GC, pero más bien yo siempre creo que los libros son libros, que la literatura es literatura, el arte, y los públicos son siempre muy diversos. Así que muchas gracias, Carla y Cristian, por este tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros vamos cerrando el programa de día miércoles, agradeciendo por supuesto a Carla, a Cristian y a ustedes que nos han permitido acompañar su mañana y nos encontramos mañana nuevamente en una nueva edición de Semáforo. Que estén bien. Chau. Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González.